Felipe, la exposición del fiscal Mario Burgos, volviendo al tema de la imputación de cargos contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, fue muy bien hilada, muy organizada, muy estructurada, al punto, Felipe, de que con base en eso que pasó en la audiencia, porque aquí no hay ningún tipo de intercambio de información distinto al que se presenta en esa audiencia pública, Nicolás Petro decide cambiar de posición, decide pasar del no acepto cargos al voy a entregar información sobre casos relevantes en un lapso, Felipe, que usted me corregirá, que siguió muy en detalle la audiencia. Fueron menos de 2 horas. Del sí. No acepto a voy a hablar por mis hijos y por mi familia, pasó muy poco tiempo. Sí, algo pasó ahí, aparte de lo que ya comentamos temprano, Ricardo, en el sentido de que los abogados del señor Nicolás Petro, yo creo que se sorprendieron del acervo probatorio y lo bien expuesto por parte del fiscal Burgos, metodológicamente impecable, ordenado, los verbos rectores, bueno, en fin. Y algo tuvo que haber pasado, o apareció alguien nuevo, o hay un nuevo testigo, o no lo sé, porque no conocemos el expediente y no lo vamos a conocer ciertamente. Pero mire, ayer viendo yo vi completa la audiencia, pues obviamente por razones, pues hay que estar informado, razones periodísticas. Realmente me sorprendió muy favorablemente el fiscal Burgos, pero debo decirle que también me pareció una persona muy seria el juez, porque el juez le explicó al señor Burgos y a la señora Vázquez en detalle todas las consecuencias de cualquiera de las decisiones que llegaren a tomar hacia el futuro, y explicó qué seguía de ahí en adelante. Después de esta audiencia va a seguir la audiencia de no sé qué, luego no sé qué, ustedes tienen derecho a permanecer callados, ustedes en este momento. Es decir, fue una clase de derecho penal por parte del doctor Burgos y de procesar penal por parte del juez, que realmente dice uno, hombre, hay gente realmente muy buena, y no porque estemos hablando del caso específico de Nicolás Petro, sino porque se ve que estaban preparados, que estaban en lo que estaban, que hicieron la tarea. Pero claro, vuelvo y le digo, yo no tengo una explicación de por qué este giro de 180 grados que dio el señor Nicolás Petro, pero algo pasó, como estaba explicando María Camila Orozco, en alguna de las salidas de la sala de audiencias del señor Gustavo Petro, Nicolás Petro, algo pasó allí, algo nuevo apareció que les hizo cambiar la estrategia sobre el camino, la estrategia de defensa, pero eso no lo vamos a saber prontamente. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, esa es la gran pregunta. El fiscal Burgos ayer dijo, no voy a pedir todavía medida de detención preventiva, vamos a ver de aquí al jueves cómo van a colaborarle a la fiscalía, y en ese momento, señor juez, decidiremos si pedimos o no medida de detención preventiva. Es decir, lo que usted explicaba hace un rato, Ricardo. Sí, hay varias personas. Y es que esto es de técnica procedimental y penal, que no es fácil, digamos. Sí. Hoy, y si es que no empezó ayer mismo, el señor Nicolás Petro tiene o debería aportar pruebas, o decir, vea, voy a hablar de este, porque tengo esto y esto. ¿Para qué? Para que mañana el fiscal diga, mire, no voy a pedir detención intramural, voy a darle detención domiciliaria posiblemente, no lo sé. Pero hoy es un día fundamental para las negociaciones, que por un lado haga el señor Petro y por el otro lado haga la señora Vázquez. 7:13 minutos, Felipe. Intentamos armar el rompecabezas porque aquí hay muchas cosas que pueden juntarse al final a explicar por qué Nicolás Petro toma esa decisión de colaborar con la justicia. También hubo cambio de posición del presidente de la República, así como Nicolás Petro cambia de opinión en la audiencia, el presidente Petro, Camila Carvajal, cambia de posición. Pues bien lo decía María Camila Orozco esta mañana, entre el trino del presidente hace unos días condenando a su hijo y el trino de anoche diciéndole que le mandan un fuerte, Sofía, porque no dice un fuerte qué, ¿no? No, pero claro, ahí también pasa no está algo, ni bien redactado el trino. Pasa pero bueno, yo no lo crié
que dice el presidente Petro, la revista pasa del yo no lo crié a mandarle un fuerte de Sofía, su hermana. Así es, pasa de la autodestrucción de la que habla el presidente Petro en el mensaje en Twitter el sábado, que es muy duro, porque decir que alguien recorre ese camino es prácticamente condenarlo sin haber sido vencido en juicio, a el tema, Camila Carvajal hablando el presidente Petro, de que la solidaridad más importante es la de la familia. Sí, señor Ricardo, buenos días. Así como está diciendo Felipe, quizá esto tiene tantas aristas que hay que hablarlo por partes. Arranquemos, si le parece, por el familiar, que es quizá otro episodio que hay que tener en cuenta, partiendo de que quien está ante la justicia, pues es nada más y nada menos que el hijo del presidente en ejercicio de Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro, y es el propio presidente el que a través de su cuenta en Twitter anoche, después de que se conoce este cambio, este nuevo viraje que toma la investigación alrededor de Nicolás Petro, pone un mensaje a las 8:03 de la noche. Pone una fotografía en su cuenta en Twitter el presidente Gustavo Petro junto a otra de sus hijas, a Sofía, y escribe: la primera solidaridad es la familia. Un fuerte, me imagino que le faltó la palabra abrazo al presidente, un fuerte abrazo de Sofía para Nicolás, y pone la fotografía en lo que sí es un cambio de mensaje alrededor del drama familiar y de la relación además que tiene la familia presidencial, porque era el propio presidente Gustavo Petro el que también en Twitter, el día que informó y confirmó la captura de Gustavo Petro, de Nicolás Petro el fin de semana, dijo que le dolía mucho, pero que su hijo tenía que pagar por los errores que se cometen y que aunque le duele que esté en una celda, pues tenía que hacerlo y que esperaba que eso formara su carácter. Pero no solo es el presidente Gustavo Petro el que está enviando mensajes desde la familia presidencial. También, Ricardo, nos despertamos con mensaje de Andrea Petro, otra hija del presidente, una hermana de Nicolás Petro, quien a través de sus redes sociales primero ha dicho que ella está muy triste porque se metieron en una conversación personal entre hermanos, porque se conoció en las últimas horas un audio de cómo Andrea Petro le pedía a su hermano Nicolás que se separara de la mujer que hoy lo tiene ante la justicia. Recuerde que este escándalo empezó con las revelaciones de Day Vázquez y de cómo manejaba y se movía el dinero en efectivo en el hijo mayor del presidente. Dice Andrea Petro que nunca más volvió a hablar con su hermano sobre este episodio, que le parte el corazón, que a él lo ama y lo sabe, y que no está orgullosa de las palabras con las que en su momento le pedía que se alejara de esa situación para que no fuera a la cárcel. Andrea Petro, la otra hija del presidente, dice que ahora está con sus hijos y que ella no quiere estar en medio de esta tormenta que sin duda salpica a todos en la familia presidencial, mucho más cuando la fiscalía, Ricardo, ha destapado sus cartas. Y esa es la otra cara de la que le quiero hablar, lo que está pasando alrededor de las pruebas que tiene la fiscalía, que en parte pueden explicar por qué el cambio de opinión de Nicolás Petro y sus abogados. Acuérdese que hace 24 horas aquí en Mañanas Blue, uno de los abogados de Nicolás Petro dijo que no se iba a aceptar cargos, que esa no sería la estrategia de la defensa, pero cambian de opinión, quizá porque si usted revisa muy bien la audiencia de detalle, hay dos elementos claves. Los peritos fiscales, contables y financieros del CTI revisaron la declaración de renta, los certificados de pago neto que en la Asamblea del Atlántico le hicieron a Nicolás Petro Burgos, porque él dijo en ese año que solo tenía ingresos como diputado. También revisaron sus extractos bancarios y la revisión de documentos públicos, donde definitivamente, Ricardo, las cuentas no dan, y le dejo los números para terminar. Dice la Fiscalía, por ejemplo, en 2022, que los ingresos como diputado del Atlántico fueron de 280 millones de pesos, pero tuvo gastos reportados por 1.205. Las cuentas no lo dan. que hace, Ricardo, que haya ahí un incremento patrimonial injustificado de 1.053, y por eso la palabra que usa el propio fiscal del caso, Mario Burgos, es que había una, comillas, vida al estilo de Traquetos, porque se logra pagar una mansión de 1.600 millones, arriendos mensuales de 54 y 36 millones, compraron un carro Mercedes-Benz de 200 millones y compras en tiendas de lujo por más de 100 millones de pesos. Así que ahí están las dos miradas, la del drama personal, la familia, lo que está pasando con la familia presidencial, y sin duda el que está enredando de fondo a Nicolás Petro es la plata de la que no sabemos su origen. Sumando, Camila, gracias. Lo que dijo el abogado David Telequi ayer, lo que nos había dicho hace 2 días Juan Fernando Petro, también aquí en entrevista. Si suma usted todos esos rompecabezas, todas esas piezas, Aurelio, además de la posibilidad de que haya aparecido un testigo de lo que hablaba Nicolás Petro con altos funcionarios del gobierno de su padre, el presidente Petro, podemos tener la tormenta perfecta que lo lleva a tomar esa determinación, ese cambio de estrategia de defensa que nos tiene preguntándonos tal vez lo más
importante. Todo es clave, por supuesto, pero lo más importante es saber si Nicolás Petro va a hablar o no de la campaña presidencial de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro. Sí, Ricardo, usted se acuerda que ayer lo dijimos, van a hacerle la contabilidad a Nicolás Petro, y le hicieron la contabilidad. Y efectivamente los gastos son muy superiores a sus ingresos, incluso por algo que es importante mencionar. Se ha hablado de ingresos mensuales, pero no se le olvide que cuando usted es diputado, ni siquiera trabaja los 12 meses de año. Los diputados reciben salario por mes trabajado, y en la mayoría de las asambleas no pasa de los 9 meses. Luego es evidente que ese desbalance entre ingresos y gastos se volvió, digamos, una bala de plata, para utilizar un término, del fiscal, para desbaratar lo que el abogado Telequi nos había hecho aquí por la mañana, como lo notó ahora María Camila. Pero, ¿para dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Aquí lo que nos estamos preguntando todos es, y yo me imagino que todo el mundo está haciendo listas de a quién va a enlodar Nicolás Petro, a quién va a evidenciar Nicolás Petro, como él lo dijo, en actos de corrupción nuevos. Y yo quiero darle una clave. ¿Usted se acuerda de la muy buena entrevista que nos dio aquí Juan Fernando Petro, el tío de Nicolás, que anda en una relación muy estrecha con él? Él mencionó 2 asuntos que me parecen relevantes. Primero, el que evidentemente Nicolás Petro sí había sido un operador político de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico. Que Nicolás Petro, es más, fue quien organizó el cierre de la campaña en Barranquilla. Así nos lo dijo aquí Juan Fernando Petro hace 48 horas. Es decir, ahí hay un roto por cubrir. Pero también me llamó la atención, y de pronto lo podemos ligarlo con los trinos que nos acaba de nombrar María Camila, de que la familia que había rodeado a Nicolás en este trance es la familia Petro Burgos. Y usted no se le olvide que hay otra familia Petro, que es la Petro Alcocer, que es precisamente la que se está expresando quizá de manera tardía. Es decir, uno se pone a pensar quiénes serán los que al final de cuentas van a recibir pues los dardos que tire Nicolás Petro en estas 48 horas de aquí al jueves a mañana a las 3 de la tarde. Petro Burgos, que Aurelio, la audiencia. Es la familia que ya no existe, que era la pareja de Gustavo Petro con Katia Burgos en su momento, de cuya unión nace Nicolás Petro. ¿No es verdad? Claro, no es la familia Petro Alcocer, no, que es la actual, la de Verónica Alcocer, con Antonella y con las otras hermanas. Entonces, hay una serie de pistas, digamos así, que en un momento dado, cuando se produjo el viraje en la audiencia, nos dejó aquí sembradas Juan Fernando Petro en la entrevista que dio antier en Blue Radio. Yo recomendaría que revisáramos esa entrevista, porque allí puede haber señas de hacia dónde va a virar el caso, Ricardo, con las declaraciones de Nicolás. 7:22 minutos, Luis Ernesto. Opinión del tema. Una pieza clave a lo largo de la audiencia y a la pregunta de qué fue lo que motivó a Nicolás Petro a cambiar su estrategia de negar, digamos, cualquier involucramiento con lo que se le imputaba, a decir voy a colaborar con la justicia, y pareciera que ese testigo anónimo fuera bastante importante por lo que pudiera conocer o por lo que pudiera seguir testificando. Testigo, todo indica, Luis Ernesto, testigo protegido. Testigo protegido, porque anónimo no puede ser. De acuerdo, de acuerdo. La fiscalía debe ser una persona identificada, pero... De acuerdo, gracias por la precisión. Y todo indica que es alguien que podía haber estado en su esquema de seguridad, lo cual pues lo deja obviamente profundamente vulnerable. Una persona que está acompañándolo para arriba y para abajo, pues tiene monitoreo posible de todos sus movimientos, lo que pudo haber sido desplazamientos o cargar dinero eventualmente. Entonces seguramente esto fue uno de los elementos que lo llevó a pensar nuevamente su estrategia, y la gran pregunta es, bueno, él cómo se sintió, porque finalmente lo que pasó es que a lo largo de esas 4 o 5 horas él vio pruebas, pero también sintió que estaba solo, creo yo, que estaba completamente solo, y que en esa lógica de sálvese quien pueda, que es lo que aprovecha cualquier fiscalía en el principio de oportunidad, dijo, pues yo voy a hacer lo propio, y es salvar a ese bebé que viene en camino, tratar de reconstruir mi vida, y no importa quién más caiga, no tengo por qué estar protegiendo aquí a nadie. 7:23, ¿sabe que sobre esa teoría, Luis Ernesto, la del escolta,
hay algo muy importante, y es que esa persona sabía de las reuniones de Nicolás Petro con ministros, con funcionarios del gobierno de su padre. María Camila, ¿quiénes son esas personas que se reunieron con Nicolás Petro? Porque ese testimonio supuestamente dice que algunos de esos funcionarios le habrían recomendado irse del país, lo cual los pondría en problemas ante la justicia. La lista es larga, Ricardo, por lo menos 9 funcionarios del gobierno del presidente Petro. Mira, ahí está Alfonso Prada, que fue ministro del Interior, hoy embajador, que reconoció públicamente las reuniones. Cielo Rusinque, que es de Prosperidad Social, Carolina Corcho, exministra de Salud, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, Mauricio Liscano, cuando estaba al frente del DAPRE, Cecilia López, que estaba al frente de Agricultura, Jorge Londoño, que es la cabeza del SENA, Alejandro Gaviria, dijo él en su momento, cuando todavía no era ministro de Educación. Y está allí también en la lista Roosevelt Rodríguez, que estaba en ese momento, Ricardo, sigue en la Superintendencia de Notariado y Registro, pero todos tienen un patrón. Algunos reconocen públicamente que se reunieron, pero el patrón, Ricardo, es: no me pidieron cuotas burocráticas, no me pidió puestos, no me pidió ningún favor político por ser el hijo del presidente Gustavo Petro. Y hay un punto importante, María Consuelo, y es que la mayoría de esas reuniones se habrían dado antes de que todo el escándalo hubiera estallado, es decir, se habrían dado el año pasado cuando estaban en los gloriosos y no en los dolorosos. Habría que saber con quiénes de ellos se reunió Nicolás Petro después de la entrevista que concede Daisuris Vázquez a la revista Semana. Claro, y se habían dado antes de que se rompiera la relación sentimental entre Daisuris y Nicolás. Por eso salen después. Pero fíjese, a propósito, Ricardo, siguen casados. Ese matrimonio no se ha disuelto. No se ha disuelto, pero a mí me llamó la atención que el fiscal Mario Burgos, por primera vez en los casos que yo conozco, llama la atención sobre la violación de datos y la invasión de la intimidad, no justificando que alguien delate, sino destacando pues que hay un perfilamiento y que esto es completamente ilegal y violatorio de la ley. A mí me parece que es un precedente muy importante, porque en el pasado los fiscales, con tal de tener nuevas pruebas, saltaban un poco esa necesidad de que el procedimiento sea impecable y que no haya este tipo de violación a la intimidad. Me llama mucho la atención eso y creo que es algo para aplaudir. En este caso, la violación de los datos personales, Héctor, la habría producido Daisuris Vázquez, metiendo un software malicioso al teléfono de Laura Ojeda con el fin de saber desde cuándo se presentaba la relación de ella con Nicolás Petro. 7:26, les preguntamos a los oyentes, le chuzó el teléfono, pero claro, a través del phishing, hay que tener mucho cuidado porque a usted le llega un mensaje a cualquier persona de algún banco o de alguna promoción, y si usted decide abrirlo y se ejecuta ese programa en su teléfono, ya queda capturado. Y todo lo que usted haga se ve en un computador, y todo lo que usted escriba y con quién hable y todo lo que suceda, pues queda absolutamente espiado. Héctor, le preguntamos a los oyentes por qué Nicolás Petro decidió colaborar con la justicia, que es la pregunta que surge de aquí y que nos lleva a todas las especulaciones y escenarios que vienen a partir de ahora. Pero yo creo que es casi obvia la respuesta, es porque realmente no tenía escapadera, digámoslo así coloquialmente, porque claro que estaba suficientemente documentado que efectivamente había tenido un incremento patrimonial injustificado que pues lo hacía merecedor pues de la pena que corresponda según la legislación penal colombiana, y la fiscalía pues lo tenía documentado. La fiscalía, entre otras cosas, pues documentó aparentemente lo que Day Vázquez le entregó y ordenó un poco esa información, digámoslo así, porque pues es cierto que en la audiencia de ayer realmente no hubo sorpresas, ¿no? A pesar de el nivel de detalle con el que la fiscalía pues relató la información, pues era más o menos lo que sabíamos, que el señor pues manejaba un dinero en efectivo, que lo hacía, digamos, durante la época de la campaña política, que utilizaba ese dinero para comprar bienes que pues por la vía de el ingreso laboral al que tenía derecho por ser diputado a la Asamblea del Atlántico no le alcanzaba. Esos que son los elementos básicos del relato de la Fiscalía, eso es lo que había dicho Day Vázquez. Hasta ahí no hay nada nuevo, para decir la verdad. Ayer en la audiencia no hubo nada, Héctor, nuevo. Pero, ojo, tal vez usted tiene razón.
Lo nuevo es que la Fiscalía logra demostrarlo con nivel de certeza, más allá del dicho de Denis Vázquez, claro. hay elementos probatorios Claro, lo comprueba con los movimientos bancarios, lo comprueba con los contratos que se hicieron para prometer la compra de inmuebles, con la compra de un vehículo, en fin, efectivamente eso es cierto y es en ese sentido pues una investigación bastante bien llevada, porque viene una persona y entrega una información, como sabemos, sin un solo testimonio pues no da plena certeza de la ocurrencia de un hecho, eso hay que verificarlo con otras pruebas, y la Fiscalía eso fue lo que hizo, dijo, esta señora contó esto y efectivamente esto se comprueba de otras maneras, pero digo, Ricardo, en los hechos efectivamente no había nada nuevo, pero lo que sí estaba era completamente documentado y el señor Nicolás Petro pues realmente no tenía ninguna posibilidad de salir exonerado, y entonces pues le apuntó a lo que me imagino que sus abogados le aconsejaron, que es más bien colabore, acepte los cargos, eso le da unas rebajas de penas y le puede dar, dependiendo el tipo de colaboración, incluso la posibilidad de permanecer en libertad. Yo no sé si eso finalmente lo logre, porque ahí viene, pues, por supuesto, lo que todos estamos esperando. ¿Qué es lo que va a contar y cómo lo va a probar? Ricardo. ¿Qué es lo que va a contar y cómo lo va a probar? Eso es lo nuevo. Porque tiene que contar... sí, pero no es nuevo de parte de la Fiscalía y vamos a ver, porque claro que una persona imputada y contra la pared, digámoslo así, pues dice, no, espere, yo colaboro. Pero bueno, vamos a ver con qué va a colaborar, porque entre otras cosas, déjeme solo decir esto, Daniel, darle plata a Nicolás Petro no era un delito. Es decir, si una persona resuelve decirle, mire, yo le voy a dar a Nicolás 100 millones de pesos para pero ayudar si esos para dineros son ilícitos, de Gustavo Petro. De fuentes claro, ilícitas, sí pero esa es la pregunta. Pero, por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? El contratista... El Turco Ilzaca. Uno de los dos, el Turco Ilzaca. El Turco Ilzaca tiene unos contratos que son públicos y los ingresos son legales. Al señor le acaban de dar un contrato, no recuerdo en qué municipio de Colombia, del alumbrado público en muchas partes. O de la administración de los impuestos, de la cantidad de contratos que él tiene, así que pues bueno. Creo que claro, los narcotraficantes lavan dinero, eso creo sí, que es en Neiva, lo que pasa, es en Neiva, efectivamente, sí, en Neiva le acaban de dar un contrato al Turco Ilzaca, y si el señor saca 100 millones de pesos y se los da a Nicolás Petro, eso en principio pues no es un delito, no comete un delito el señor Ilzaca, porque él tiene la posibilidad de financiar campañas políticas. Pero ojo que pero reportándolo a las autoridades electorales. Yo tengo dudas, Héctor, de que no se esté cometiendo un delito. Yo tengo dudas frente a Nicolás Petro en ese escenario hipotético. A razón de que un funcionario público le recibe plata a un particular. Patrimonial injustificado. A un contratista. Cuando usted no tiene la capacidad de justificar cuál fue el servicio que le prestó, o si le vendió un apartamento, o si le vendió un carro, pues ahí hay un delito. Claro, no, es que la hipótesis es que el señor le da 100 millones de pesos para ayudar una campaña política. Sí. Le dice, oiga, usted que es el coordinador en el Caribe, yo le doy 100 millones porque ustedes van a hacer una manifestación mañana en Barranquilla y necesitan esa plata. Pero si es entonces en torno a la campaña del presidente Petro, que no reportaron a las autoridades electorales. Eso sí es un delito. El señor que entrega la plata no comete un delito en principio. El que la recibe puede cometerlo si no lleva los controles, y si no la reporta, etcétera. Pero el que la entrega no comete un delito en principio. Entonces ahí pues el señor puede decir, no, es que esta plata me la dio fulanito, pero pues si fulanito no cometió un delito, ahí no habría una colaboración eficaz. Quiero decir que pues falta ver qué es lo que va a contar Nicolás. Ricardo. 7:33 minutos, Daniel. Quizás lo nuevo ayer son dos partes: las pruebas de lo dicho por Denis Vázquez en el pasado, y dos, el anuncio de Nicolás Petro de que va a colaborar. Algo seguramente pasó a último momento, en donde la defensa de Nicolás Petro y el mismo Nicolás Petro se dieron cuenta que la Fiscalía tenía muchas más pruebas de las que ellos creían que tenía, y las estaban revelando. Pero recordemos que en la audiencia de imputación de cargos, básicamente lo que la Fiscalía hace es que le informa a la persona, al acusado, que le abre una investigación penal, una noticia criminal, por la presunta comisión de tales delitos, y puede revelar algunas pruebas, pero realmente
la Fiscalía pone toda la carne en el asador en la audiencia de acusación. Es ahí donde va a revelar el resto de las pruebas, que seguramente Nicolás Petro ya se enteró cuáles son y por eso va a colaborar. La pregunta ahora es cuáles dos caminos puede tomar esto. Que las pruebas que tiene la Fiscalía son simples, se reducen, digamos, a reuniones que tuvo Nicolás Petro para repartirle mermelada para pedirle, digamos, puestos y mermelada a algunos ministros, o van más allá e involucran esas pruebas la entrada de dineros ilícitos y no reportados, que es importante, pueden ser lícitos, pero si no son reportados, se vuelven dineros ilícitos en la campaña presidencial, a la campaña de su papá. No sabemos, eso lo vamos a conocer simplemente cuando yo no estoy seguro que se vaya a conocer en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, o la Fiscalía se va a reservar eso para el escrito de acusación y la audiencia de acusación. Puede reservárselo y negociar con Nicolás Petro de aquí a los 60 o 90 días que transcurren hasta la audiencia de acusación. Me hacen llegar la ley 1864, es un tema un poquito técnico, pero allí sí podría configurarse un delito con el pago de esas platas en caso de que no sean justificadas por parte de los contratistas, por parte de esos empresarios, entre comillas. Eso es un cohecho. El artículo 396A habla de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y al final dice, en la misma pena, una pena de 4 a 8 años de cárcel, incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral. ¿De dónde va a justificar, por ejemplo, el Turco Ilzaca o el hombre Malboro que esa plata la mandan para allá? Pues de su plata. Es que los señores desafortunadamente tienen mucha plata. Ambos de los señores que estamos mencionando tienen mucha más plata que todos nosotros juntos, y entonces pues ellos sacan 100 millones de pesos y no es una fuente prohibida y no es un cohecho porque él no está pidiendo nada a cambio y no lo está haciendo a nombre de una empresa que es una fuente prohibida, sino que lo hace como una persona natural. Entonces, en principio, pues no necesariamente es un delito. Puede llegar a ser un delito, pero en principio no lo es. Claro, pero todos sabemos que nadie aporta a una campaña si no tiene algún tipo de interés. Y la práctica que han hecho estas personas que han capturado la contratación específicamente en la costa atlántica es que invierten para sacar después mucho más. Y por supuesto acá el hecho de que Nicolás Petro, además de ser diputado, trabajaba en la campaña de su papá, como lo reconoció el hermano del presidente aquí ayer, que dijo que tenía un trabajo activo y participativo en la campaña, pues hace que todas esas suspicacias salten como alertas. Yo creo, María Consuelo, Ricardo, que la clave está en lo dicho ya por Deis Vázquez. Hago, Paola, una precisión, porque la generalización de que nadie pone plata en una campaña si no es por un interés, pues convierte en delictiva prácticamente todas las donaciones que se hagan en una campaña. Y las los contratistas como el Turco Ilzaca reciben donaciones. Como el Turco Ilzaca, como la Gata. Doy el ejemplo concreto de ellos, porque es que se demostró que ellos invertían para sacar... Pero hay otro montón de gente que da plata. Hay otro montón de gente que da plata para las campañas y no necesariamente es delictivo. Le menciono en la un medida ejemplo. En que se declaren. Te menciono un ejemplo. Si los constructores, por ejemplo, que tienen intereses en relación con un plan de ordenamiento territorial, dan plata para financiar la campaña de un alcalde, ¿están cometiendo delitos? No necesariamente. Y pues, por lo menos en Bogotá, la financiación de las campañas casi siempre tiene, entre otros, recursos de personas que tienen esos intereses. La práctica del Turco Ilzaca, de la Gata, de Santa López Sierra, es completamente conocida y documentada. Al final esos aportes se reportan cuando son por encima uno no de la mesa. puede suponer. El señor, yo no me voy a defender al Turco Ilzaca, de quien creo, debo decirlo, es un delincuente. Debo decir con toda la claridad, para que no aparezca duda de que yo lo estoy defendiendo. Pero el señor camina por las calles de Colombia libre. El señor no está en este momento, que yo sepa, pendiente de ningún juicio. Sí, la práctica es tan absurda y tan corrupta. Está procesado por el homicidio de unas trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj de Cartagena. Sí, que creo que incluso lo habían exonerado en la primera instancia. Pero al señor, insisto, la semana pasada le dieron un contrato multimillonario en el departamento del Huila. Entonces, pues bueno, yo no sé cómo afirmamos todo lo que afirmamos, lo damos por cierto,
pero pues el señor está libre y caminando por las calles y haciendo contratos. Pero en el Caribe colombiano la práctica de la gata, del turco Ilzaca, era, y eso quedó documentado, no me lo estoy inventando yo, que no solamente aportaba a las campañas, sino que después pedía la cuota en la Secretaría del Ramo que le interesaba la contratación. Entonces, si le interesaba la contratación en educación, pedía tener una cuota en la Secretaría respectiva de Educación del departamento, o en la alcaldía, o en la Secretaría de Vivienda. O sea, eso era la práctica que todos conocían. Pero lo hicieron más allá de eso. Lo hicieron los paramilitares y lo hicieron muchos otros grupos, Paola. Sí, mire, más allá de eso, ayer me puse a ver nuevamente la entrevista de Edith Vázquez, digamos la que destapa todo este asunto, la original, la que le da Vicky Dávila. Y me quedo tratando de oír como cada una de las palabras, y creo que hay una frase demoledora que se nos ha venido pasando por alto, y es cuando ella dice, cuando le preguntan precisamente por los dineros de estos señores, del turco Ilzaca y demás. Entonces ella dice lo siguiente: eso nunca llegó legalmente a la campaña, porque él, refiriéndose a Nicolás, se quedó con ese dinero. Ojo, eso nunca llegó legalmente a la campaña. Quite el legalmente, ¿qué le queda a usted? Eso llegó a la campaña. Lo que no llegó, dice la señora Díaz Vázquez, es que no llegó legalmente. Que no se declaró, y ese es el punto. Eso al final no termina declarándose. Felipe. Por eso mismo, pero lo que está diciendo es que sí llegó a la campaña del presidente, ya lo está diciendo. Y si no lo declaran, Ricardo, es porque no quieren la trazabilidad, precisamente para que después no haya un nexo entre la contratación y el aporte. Tengo un listado de nombres, Felipe, para que ustedes me ayuden a engrosarlo sobre de qué manera podrían ellos estar en la lista de Nicolás Petro o no, que va a entregar a la Fiscalía. Sí. Armando Benedetti, por ejemplo. Sí, yo creo que Nicolás Petro se le adelantó a Benedetti en este tema. Benedetti habló de los 15.000 millones de pesos en la costa Caribe, y al final Benedetti se echó para atrás, o no ha declarado al menos. Nicolás Petro está decidido a hablar. Así es. ¿No? Así es. Entonces, uno, Armando Benedetti. Pacto del silencio, ¿no? Benedetti, pacto del silencio, ¿no? Usted es de la teoría de que hay un pacto del silencio de Benedetti con el presidente. Hace 3 semanas lo vengo, hace 3 semanas lo vengo diciendo, y ningún hecho me lo contradice. Armando Benedetti. Verónica Alcocer, por todo lo que hemos escuchado aquí, ¿no? El audio de Andrea Petro, el audio de Juan Fernando Petro aquí en la entrevista, hablando de la familia Petro Burgos, de la familia Burgos, que ayer nos dice el abogado Telequi. ¿Puede hablar sobre Verónica Alcocer Nicolás Petro, Felipe? Pues es que no sabemos qué pruebas tenga el señor Nicolás Petro en el supuesto caso de que doña Verónica Alcocer, la primera dama, esté involucrada en este escándalo. Es que estamos hablando de que él tiene que tener pruebas, porque el solo dicho no le genera ningún tipo de situación. No genera ninguna consecuencia, pero pues no sabemos realmente. Es la primera vez que oímos hablar, digamos, de Verónica Alcocer, pero no sé, no sé, porque es que no es porque usted no la quiera. Es decir, asumamos que Nicolás Petro no quiere a Verónica Alcocer. Bueno, sí, no la quiere. ¿Y tiene pruebas? Sí, claro. Una cosa es que no la quiera, y otra cosa es que eventualmente la involucra en un proceso penal. Laura Ojeda, Aurelio, la pareja actual de Nicolás Petro, acaba de publicar en Instagram un mensaje que es muy llamativo y no sé cómo puede interpretarse. Mi amor, sé cómo te encuentras en este momento tan difícil, dirigida a Nicolás Petro. Hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debes ser, y valoro mucho que no repitas la historia. Gracias, porque tú sí eres un excelente padre. Claro. Un hombre de familia y un gran hombre. Eres mi vida. Mire hacia dónde va la cosa. Mira, la teoría de que Nicolás podría estar resentido con su padre, el señor presidente de la República. Es que ese es el punto. Pero además esta decisión repentina de Nicolás pone de manifiesto que va a proteger a Laura Ojeda sí o sí, Ricardo, por encima de lo que sea. Pero por supuesto. Porque la señora Ojeda ya está manejando platas en efectivo. Mire, Laura Ojeda le repito el mensaje al padre Aurelio. Laura Ojeda, Nicolás Petro, hoy en Instagram: mi amor, sé cómo te encuentras en este momento tan difícil. Hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debes ser, y valoro mucho que no repitas la historia. Valoro mucho que no repitas la historia. Claro, gracias porque tú sí eres un excelente padre, un hombre de familia y un gran hombre. O sea, ella sí lo va a criar, él sí lo va a criar al bebé.
ese sí afirmativo. Antepone al bebé a todo, antepone el futuro de su hijo, e incluso a su situación jurídica, a su seguridad. Vamos a la gramática. Ese sí afirmativo es un sí que tiene un sentido comparativo. Tú sí eres buen padre. ¿Contra quién está comparando? El contrafactual. ¿Quién es el que no es buen padre? Es clarísimo. Es frente a Gustavo Ricardo, Petro. pero déjeme meter en la lista, hacia la carrerita, a otro que puede estar ahí bastante en el blanco de ataque, que es Máximo Noriega, ¿no? Máximo Noriega, por supuesto. Ese tiene otro antecedente y es que le quitaron el aval. Entonces ahí también había candela cerquita y por eso le revocaron el aval. Amigo de Gustavo Petro y de Nicolás Petro. Yo tengo 5 nombres, pues íntimo. Ricardo. Pero póngame en la listica Máximo Noriega. Sí, lo tengo. Por favor. Lo tengo. María Camila, su lista. Tenía Máximo Noriega, repetimos allí Monas con Aurelio. Tengo a Musa Besaile, tengo a su primo Camilo Burgos. ¿Por qué a Musa Besaile? Por los vínculos políticos, por la cercanía que había allí, los intereses en temas políticos y en temas burocráticos. ¿Quién más? Tengo a Germán Londoño. Espéreme, antes de... Camilo Burgos es el primo casado con una diputada ecuatoriana que aparecen mencionados llevando plata de Bogotá a Barranquilla, de lo que el fiscal Burgos llama desde un apartamento de Rosales hasta Barranquilla. Ahí aparece el primo hermano, que es Camilo Burgos, quien es a su vez pareja de una diputada ecuatoriana. Sigamos con su lista, María Tengo Camila. a Germán Londoño, que es un viejo amigo de parranda de Nicolás Petro, que dice la fiscalía también le servía, la versión de Dais Vázquez era que le servía como puente para guardar las caletas, para manejar la plata. ¿El de la foto con el alcalde de Medellín en algún momento? Tal vez sí recuerdo, es ese hombre. Y el último nombre que tengo es Juan Manuel, que es el contratista, el del Meta, Ricardo, que es el hombre de la camioneta. El de la camioneta. Ricardo, que le había, dice Dais Vázquez, dado a Nicolás Petro y era en la que se movilizaba una camioneta. Aquí estoy tomando nota de los nombres. Ricardo, usted Luis Ernesto ahorita mencionó la ley 1864, esa fue una ley impulsada en su momento por un representante del Centro Democrático que lo que buscaba era justamente restringir el flujo de dinero en efectivo en las campañas, que era lo común, y era esto de hacen los aportes en efectivo, después los legalizan en el CNE, y se establecieron varios procedimientos que establecen que los aportes se deben hacer primero a través de medios bancarios, es decir, que puedan tener trazabilidad. Los aportes en efectivo quedan quedan restringidos. De igual manera, los aportes que superen los topes de campaña, ya no se trata de un tema administrativo como ocurría antes, y es, sí, se incurrió en una falla administrativa, tengo un proceso ante el Consejo Nacional Electoral, sino se tipifica como delito con pena de prisión de entre 4 y 8 años. Entonces, digamos que un segundo efecto de todo esto que pueda transcurrir, evidentemente, consiste en qué pasó con la financiación de la campaña. Yo lo que creo honestamente, y viendo las declaraciones del presidente de la República, es que él no tiene conocimiento de nada que pueda haber incidido en su campaña. Yo creo que no tiene conocimiento, evidentemente, porque de otra manera su proceder hubiera sido distinto, quizá como ocurrió en su momento con otros expresidentes de Colombia. Yo lo que veo aquí es un hombre... Pero Luis Ernesto, no tenían conocimiento de esto, no tenían conocimiento de los 15.000 millones. Vamos a los nombres, porque yo le tengo 3 nombres más, por sorpresa esas declaraciones, y cuando salió la explosiva entrevista de Daisuris Vázquez, ahí es como la primera vez que se entera, y aquí, por supuesto, como decimos, esa colaboración con la justicia tiene mucha tela por cortar. O sea, el elefante es un perrito para la lista, perdón, Conchi, para la lista le tengo otros nombrecitos más para que los vaya poniendo. A ver, señor. ¿Qué podría ser el tema de doña Verónica Alcocer? 1, los catalanes. ¿Y por qué los catalanes? Porque ellos estaban muy involucrados en el tema de los recaudos de la campaña. 2, Mario Fernández Alcocer, el primo de doña Verónica, a quien el presidente Petro pidió que no lo atendieran los ministros porque no le gustaba lo que estaba haciendo. Ahora, por algo será candidato a la gobernación de Sucre por el Partido en Marcha de Juan Fernando Cristo. Sí. Y 3, ¿qué papel jugó Ahmed Scaf en la financiación de la campaña? Es que por donde usted mire, aquí hay de todo.
Ahmed Escaf, no lo tenía en la lista. Vean. Bueno, métalo ahí porque él era parte del equipo de doña Verónica en el tema de financiación de la campaña también. 748 me recuerdan que... Pero bueno, todo eso tendrá que tener soportes. Pues claro. No, pero por supuesto, pues es que todo eso es lo que tendría que probar Nicolás Petro, no nosotros. Mientras tanto son puras especulaciones, claro. Pero lo que digo es, mire, aquí pues realmente claro, lo verdaderamente importante que hasta ahora no ha salido, ayer la Fiscalía no lo mencionó, es la posibilidad de que hubiera un dinero ilícito que llegara a financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Eso no lo mencionó ayer la Fiscalía cuando hizo su muy detallado análisis de los hechos que en su opinión constituían delitos cometidos por Nicolás Petro. Nosotros digamos, asumimos, y por supuesto que es la comidilla del día, que esa es la pata que falta y que eso es lo que eventualmente contaría Nicolás, que los dineros habrían llegado a la campaña. Si así fuera, si así llegara a ser, el primero de la lista de lo que ustedes están haciendo se llama Gustavo Petro, porque pues él es el responsable de la financiación de la campaña, legalmente responsable. Bueno, y el doctor Ricardo Roa, ¿qué? Es el candidato y el gerente, claro. Entonces si eso fuese así, pues la lista estaría encabezada por un nombre y de ahí en adelante los otros nombres serían pues totalmente secundarios. Estaría encabezada. Imagínense que si el involucrado es Gustavo Petro, los demás pues no tendrían ninguna importancia. Ahora, nosotros, perdóname María Consuelo, solo un minutito para decir, en Colombia tenemos una larguísima experiencia de cosas que los presidentes o los protagonistas, actores políticos no se enteran y que a todos nos parecería obvio que se enteraran. Pues desde el elefante del monseñor Rubiano, que justamente tenía ese origen que era, pues a usted no le pueden meter un elefante a su casa y usted no darse cuenta. Y usted no darse cuenta. Eso fue el pues, gobierno Samper, ¿no? Eso es como que obvio 8.000. Se da cuenta. Y de ahí en adelante usted puede hacer una larguísima lista de casos en los que usted dice no se dio cuenta que hubo 6.400 falsos positivos, no se dio cuenta que tal cosa. A todos nos parece que han debido darse cuenta, pero hasta ahora ninguno se ha dado cuenta y la justicia no ha encontrado que alguno de ellos se haya dado inocentes. Pero yo sí le digo que a mí me parece un poco inverosímil que el presidente o es demasiado inocente y está muy desinformado. No se dé cuenta que su hijo está recibiendo y está llevando esta vida de traqueto, entre comillas, como lo dijo el fiscal ayer. Pero fue que no primero, lo crió. Segundo, de clase media revista. Sí, segundo, que Laura Sarabia tuviera plata en maletines en la casa, de eso tampoco se dio cuenta. ¿Laura Ojeda? No, Laura Sarabia. Es que yo creo que todo está conectado. Sí. Y ese escándalo por el cual sale Laura Sarabia del gobierno y la niñera y todo este episodio está conectado con platas que claramente no tenían que declarar o no querían declarar. Y el episodio del audio de Armando Benedetti de los 15.000 millones tampoco se dio cuenta cuando la campaña era para él. Son tres cosas que me parecen bien difíciles que uno no se dé cuenta. 7:52 minutos, el debate está abierto en segundos.